Escenas prácticamente de guerra en Brasil, en medio de un operativo contra el narcotráfico en una favela en Río de Janeiro que deja hasta el momento más de 100 muertos. Un operativo que coincide luego del encuentro entre Lula da Silva y Donald Trump, que estuvieron limando asperezas en Asia. A propósito del flagelo del narcotráfico que azota a nuestra América Latina, las fuerzas estadounidenses intensifican en el Caribe y en el Pacífico sus operaciones contra embarcaciones cargadas de estupefacientes. En Miraflores, los temores se acrecientan tras la llegada del buque de guerra estadounidense, el USS Gravely, a Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de las costas venezolanas. La presencia de esta poderosa nave junto a la inminente llegada también del portaaviones USS Gerald R. Ford, uno de los más imponentes del mundo, coloca al régimen de Maduro frente a un escenario de alta tensión. Vamos a abrir el debate en ángulo. En medio de rutas de narcotráfico y cargadas con drogas, según la inteligencia de Estados Unidos, estas embarcaciones fueron neutralizadas. Fíjense en estas imágenes. Las ha difundido el Pentágono, forma parte del mayor golpe a los carteles de la droga desde que Estados Unidos comenzó este operativo en el Mar Caribe. Son dos lanchas, una más grande que la otra, tienen motores de alta velocidad y justo cuando fueron neutralizadas estaban pasando la droga de una lancha a la otra. Dos embarcaciones intervenidas en un mismo ataque, pero hay más. Este operativo también acabó con esta otra narcolancha. La neutralizaron cuando estaba en pleno movimiento navegando contra oleaje y también con droga a bordo, según la inteligencia estadounidense. Se trata de una lancha rápida también intervenida. Aquí ven la tercera intervención. Son también imágenes difundidas por el Departamento de Guerra hoy mismo. Es la tercera operación en la que neutralizaron la cuarta lancha con droga, todo en las últimas horas. En la superficie de la embarcación hay objetos sospechosos que parecen ser alijos de droga. También está cargada con pequeños tanques de gasolina. Estas lanchas necesitan de rápidos suministros de combustible debido a la fuerte potencia de sus motores. Hagamos un recuento de cómo fue este operativo descrito por analistas en Washington como el mayor golpe a los carteles de la droga desde que se puso en marcha el despliegue naval en el Caribe y el Pacífico para acabar con el narcotráfico. La intervención de Estados Unidos se saldó con un primer ataque en el que destruyeron dos narcolanchas donde viajaban 8 narcoterroristas. El segundo ataque fue una narcolancha en la que iban 4 hombres y el tercero de ellos a otra en la que viajaban también con droga 3 narcotraficantes. En total son 4 las embarcaciones neutralizadas y 14 los muertos, teniendo en cuenta que uno de ellos sobrevivió. Las autoridades mexicanas se hicieron cargo de la búsqueda y el rescate del sobreviviente, según confirmó el secretario de Guerra Pete Hegseth. Expertos en esta materia aplauden la determinación de la administración Trump en materia de lucha contra el narcotráfico. Hugo Pereira, analista internacional, calificó esta operación de ser el mayor golpe al narcotráfico y cree que la Casa Blanca podría acabar con el narcotráfico si mantiene este operativo. Los carteles solo tienen 2 opciones sobre la mesa: buscar rutas alternativas o desaparecer. Uno de los mayores golpes históricos en el Pacífico contra una lacra social que mundialmente mata a personas, como lo es el narcotráfico. Es de ensalzar, por tanto, esa labor que están haciendo los militares, el ejército de Estados Unidos en el Pacífico para luchar contra un narcotráfico que le quedan dos salidas, 2 soluciones: o actualizarse, buscar nuevas formas, nuevos métodos para seguir con ese tráfico de drogas, o esperemos desaparecer. Es lo que le queda al narcotráfico: o actualizarse o esperemos desaparecer en el Pacífico. El Departamento de Guerra confirmó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en esta operación, considerada la mayor acción antidrogas de este país. Y NTN 24 ha recorrido el portaaviones Ford, quizás el más poderoso de la Marina estadounidense y que recientemente participó en las misiones de disuasión de la OTAN a la amenaza nuclear de Rusia en Europa. Aquí tenemos un reporte de cómo funciona. Este es el USS Gerald R. Ford. El portaaviones más nuevo, grande y avanzado de la Marina de los Estados Unidos. El Gerald R. Ford es el mayor portaaviones de la Marina. Tiene capacidad para más de 4.000 marineros y es realmente impresionante. El 8 de octubre del 2023, un día después del ataque de Hamas a Israel, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó al grupo de ataque del USS Gerald R. Ford dirigirse al Mediterráneo Oriental para disuadir una mayor escalada y apoyar a Israel en su derecho a la defensa. El Gerald Ford regresó a la estación naval de Norfolk el 17 de enero del 2024, tras un despliegue de 8 meses en el que participó en numerosos ejercicios multinacionales.
Esta es una forma para que los estadounidenses podamos demostrar nuestra fuerza y para que podamos mantener los océanos abiertos para su libre navegación. Un sistema de lanzamiento de aeronaves electromagnético y la capacidad de lanzar 2 aviones y aterrizar uno cada 37 segundos son algunas de las características del portaaviones avanzado de propulsión nuclear. Este portaaviones cuenta con 19 pisos, una estación meteorológica, 5 gimnasios y 3 gigantescos ascensores para las aeronaves. Puede albergar hasta 4.500 tripulantes, así como 80 aeronaves entre cazas, helicópteros y drones. Muchas personas dicen que un transportador es como una pequeña ciudad porque está equipado con todo lo que podría tener una ciudad pequeña. Tiene una oficina postal, cuenta con una comunidad médica, contamos con funcionarios de comunicación, así que todo lo que podríamos encontrar en una pequeña ciudad está en este transportador. El portaaviones puede desplegarse en todo el mundo y cumplir con todo tipo de misiones alrededor del mundo. El USS Gerald R. Ford, la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo, honra al presidente número 38 de los Estados Unidos y se convierte en un símbolo de la capacidad de la OTAN frente al enemigo. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo, en Estados Unidos. Un gusto darle la bienvenida y saludar a Manuel Supervielle, coronel jubilado del Ejército de los Estados Unidos, experto y consultor en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Seguridad Nacional. Gracias por estar con nosotros, coronel. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por participar. También un gusto tener en este panel en Estados Unidos a María Isabel Puerta, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Colorado, State University Global, y miembro de la red de Politóloga. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, Ruth. Un gusto también tener aquí en Ángulo a Tzomín Laceras, investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ruth. Un placer estar con ustedes. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar con el coronel Supervielle, luego voy a darle la palabra a María Isabel y también al señor Laceras. Con respecto a lo que tiene que ver, lo que revela, en primera instancia, el operativo que se ha dado en las últimas horas en Río de Janeiro, ¿cuál es su opinión al respecto? Esto sobre la magnitud del narcotráfico y el poder que ejercen bandas criminales en nuestra región, en América Latina. Adelante. Yo tuve la oportunidad años atrás, creo que fue por lo menos unos 22, 23 años, de estar en Brasil, ahí en Río de Janeiro, con las fuerzas policiales, que entramos en una favela y la verdad es que estaba bastante impresionante el nivel de riesgo y para los ciudadanos que viven ahí, porque al fin del día, si el Estado no puede mantener su poder dentro de una área geográfica, entonces grupos armados como los narcotraficantes en Brasil llenan ese espacio. Y entonces ahí esencialmente son los actuales de facto mandatorios en esa zona. Y esto, yo no tengo conocimiento de esta operación en particular que ocurrió hoy, pero es aparentemente muy seria, con muchos muertos, y muestra un intento por el gobierno de Brasil de retomar, y de Río de Janeiro, de retomar control de esa área. Gracias por esta primera intervención, coronel. Más adelante vamos a ver hablar de las operaciones que lleva a cabo Estados Unidos en el Caribe, en el Pacífico, también con el flagelo llamado narcotráfico. María Isabel, con respecto a lo que decía el coronel Supervielle, ciertamente lo que sí ha llamado la atención, hasta el momento se habla de más de 100 muertos en este mega operativo. No se ha visto
un operativo similar en favelas de Brasil con estos resultados en los últimos años. Y la pregunta que le quiero hacer, a criterio suyo, ¿tendría algo que ver quizás este encuentro que tuvieron para limar asperezas, como lo decía hace un momento en Asia, Lula da Silva, Donald Trump, incluso Lula se estaba ofreciendo como mediador de cualquier tipo de acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, conociendo el contexto actual, esta lucha contra el narcotráfico que mantiene Estados Unidos en aguas internacionales? Sí, yo creo que si no tuviéramos este contexto actual de la administración de Trump, de mano dura contra el narcotráfico y contra el crimen en general, es posible que no estuviésemos haciendo la conexión, sobre todo por el impasse con la administración con el presidente Lula da Silva, los aranceles, el juicio a Bolsonaro. Y ahora la situación dramática que se vive en el Caribe, que aun cuando quizás no afecta directamente a Brasil, creo que para Lula y sus aspiraciones a ser un líder regional, esto se presenta como una oportunidad para superar las diferencias y sobre todo posicionarse, y además considerando que las diferencias con el presidente Gustavo Petro le dan a Lula la ventaja desde el punto de vista de quién es más probable como figura de apoyo en la región. Definitivamente Petro no lo es. Sabemos que el presidente Trump tiene una relación cercana con el presidente Milei, pero en este caso Lula, por estar al otro lado desde el punto de vista ideológico, pudiera ser un aliado importante. Y yo supongo que todos estos cálculos se están haciendo no solamente porque se trate de una operación antidrogas y de lucha contra el crimen, sino posicionar al gobierno de Brasil como un aliado en esa lucha. Yo no lo descartaría, que eso sea quizás no la intención inicial, pero se aproveche para ello. Gracias por esta primera intervención, señor Las Heras. Quiero saber su punto de vista. Esto de la lucha antidrogas que estamos citando aquí, un flagelo común que vivimos en América Latina, y preguntarle también sobre este mensaje que actualmente está enviando Estados Unidos con la llegada del USS Gravely y el portaaviones, que sería inminente el arribo del Gerald R. Ford al Caribe. Esto en la lucha contra el narcotráfico en aguas del Caribe y del Pacífico también. Adelante. Sí, Ruth. Bueno, quería recordar en todo caso que esta operación que hemos visto ahorita en Río de Janeiro contra, digamos, grupos del crimen organizado en esa ciudad, hay que recordar de que Brasil es un gobierno federal y la operación fue llevada a cabo por el gobierno de Río de Janeiro, no por el gobierno de Lula, ¿no? Sabemos que el gobierno de Río de Janeiro está controlado por un gobernador, digamos, afín a Jair Bolsonaro, y sabemos pues que hay un enfrentamiento muy grande entre Lula y Jair Bolsonaro. Yo no creo que Lula esté apoyando una operación de este tipo. De hecho, Lula ha hecho críticas, digamos, a las acciones de Donald Trump en el Caribe, y yo dudo que apoye, digamos, esta operación que se ha hecho, digamos, porque conlleva acciones, digamos, de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ahorita, pasando al tema del Caribe, sí, efectivamente estamos viendo un aumento de la escalada, digamos, de las maniobras norteamericanas que están llevando a cabo en esta parte del mundo. Indudablemente el gobierno de Nicolás Maduro está muy preocupado por las consecuencias que esto pueda tener. Efectivamente, si bien esto se maneja como una operación, digamos, antidrogas contra los carteles de las drogas,
digamos, está claramente visto que se está ejerciendo una presión muy grande sobre el gobierno de Venezuela. Si bien no parece factible que vaya a haber una invasión de carácter armado, lo que buscaría estas presiones de carácter militar, a mi juicio, sería por un lado o bien buscar un quiebre en la coalición de fuerzas que apoyan a Maduro, que lo mantienen en el poder, especialmente en el sector militar. O en otro caso sería obligarlo a llevar a cabo algún tipo de negociación que implique su salida del poder. Pero efectivamente el gobierno norteamericano está ejerciendo una escalada, digamos, de presión a través de sus movimientos militares cada vez más grandes. Quiero conocer el criterio del coronel Supervielle con respecto a esto, una medida de presión. Hay quienes interpretan que esta maniobra es una advertencia directa al régimen de Maduro, que hay nervios, se comenta incluso en Miraflores, que los hace actuar, decir, opinar sobre operaciones que estarían llevando a cabo, incluso pues una pelea con los de Trinidad y Tobago, que en este momento están reforzando esas acciones de una de las embarcaciones que ha llegado estadounidense. ¿Qué decir al respecto? Yo creo que lo que acaba de decir el que habló antes, el señor que habló antes, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, en términos de que estas operaciones en el Caribe y en el Pacífico contra el tránsito de drogas marítimas por vías marítimas es lo que se habla públicamente, pero vamos a estar bien claros, la gran mayoría de drogas ilegales que entran a Estados Unidos cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos. Así que, y eso es porque hay tanto comercio, tantos camiones, tantos trenes. Yo viví en Laredo, Texas, cuando era joven, que tratar de frenar o limitar, restringir ese fluido de drogas que ponen a bordo de esos camiones y trenes causaría una demora y tendría un impacto económico enorme en ambos países. Así que entonces, si uno quiere decir que está luchando contra las drogas, hacen lo más, vamos a decir, el área más visible y más dramática, que es sobre las vías marítimas. Así que entonces hay que preguntar si en realidad el tema es restringir las drogas y no se va a hacer en la frontera. Entonces, ¿qué es lo que actualmente está haciendo Estados Unidos? Y yo diría que principalmente lo que buscan, yo creo que no hay ninguna duda, es algún tipo de cambio del régimen, que salga Maduro o por su propia cuenta, o que sea capturado, o que alguien lo mate. Y lo que dijo el señor anterior, que es tratar de crear unas divisiones dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y si algunas de esas Fuerzas Armadas o unidades militares se fueran a separar y, vamos a decir, apoyar, alinearse con el gobierno legítimo de Venezuela, entonces ahí las fuerzas americanas militares pudieran servir como el apoyo militar en términos de misiles, bombardeos, drones, satélite, etcétera, para ayudar a una fuerza venezolana que tome posesión del poder y que entonces entregue ese poder al gobierno legítimo de Venezuela. Eso quisiera agregar, que tiene una ventaja estratégica para los Estados Unidos, porque si eso fuera a ocurrir y se cae el régimen de Maduro, eso va a tener implicaciones para otros países de la región que se ven como aliados de Maduro. Y si eso ocurre, entonces al fin la ventaja para Estados Unidos es que va a cerrar puertas fáciles por donde China está entrando a la región. Y eso a nivel global es como una estrategia, vamos a decir, muy importante para los Estados Unidos de mantener más importancia, vamos a decir, en el hemisferio y tratar de cerrarle más puertas a los chinos.
Ya vamos a ir a hablar de la relación de Venezuela. ¿Cuál es el protagonismo que tiene en este caso China con la operación que está llevando a cabo Estados Unidos en contra del narcotráfico, a quien ha señalado también como capo del narcotráfico, del cártel de los soles, Estados Unidos dando una millonaria recompensa, $50 millones. Pero antes quiero escuchar a María Isabel Puerta con respecto a esto. ¿Coincide con lo que ha dicho el coronel Superville, esta presión que se está poniendo a Nicolás Maduro, este nerviosismo que hay en Miraflores, que ya se lo percibe, se lo ve, y con respecto a otros en la región que también estarían preocupados? Bueno, sí, yo creo que por una parte el aislamiento del régimen de Maduro se está profundizando, y una muestra del reconocimiento de la dificultad en la que se encuentra no solamente Maduro, sino todo el estamento político y militar que controla el poder en Venezuela, es justamente la profundización de la represión. Quizás para quienes no siguen a lo que sucede adentro en Venezuela, sino que nada más lo ven desde las redes sociales, pudiera parecer, por ejemplo, que los venezolanos están informados, están al día sobre la situación, no solamente dentro del país, ¿no?, sino fuera del país. Y lamentablemente los venezolanos se encuentran, así como Maduro está aislado del resto del mundo, y sus aliados son Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia y China. Hoy, por cierto, sale un anuncio sobre un acuerdo, otro acuerdo más que suscribe Maduro con sus aliados. Y el problema está en que justamente la mayoría de los venezolanos están siendo víctimas no solamente de la censura, de la ausencia de interlocutores, porque no hay canales de comunicación, y se mantienen a la expectativa porque tampoco manejan suficiente información sobre qué es lo que ocurre y cuáles son todas estas acciones que se están llevando a cabo, no solamente para poner más presión, mayor presión sobre el régimen, sino cuáles son los escenarios que se manejan. La mayoría de los venezolanos no están al tanto de ello. Pero por otra parte, justamente por esa situación es que la represión está escalando, y ya no se trata solamente de los constantes casos de hostigamiento, arrestos sin ningún tipo de base desde el punto de vista jurídico, porque Venezuela es un país donde no hay Estado de Derecho. Pero además vemos la reacción de Maduro, no solamente de atacar a Leopoldo López amenazando con retirarle la ciudadanía, sino que de nuevo Maduro está intentando intervenir en la política de la oposición, sacándole provecho o tratando de sacarle provecho a las distintas corrientes que existen en la oposición, y volver a una política que a Hugo Chávez le dio un muy buen resultado, y que por supuesto Maduro sigue apostando a ello, que es justamente beneficiarse de las diferencias internas. Entonces, no es solamente su aislamiento, no es solamente el aumento de la represión, sino que sigue apostando por debilitar al movimiento opositor. Y eso, lamentablemente, con un país que se mantiene aislado, porque ojalá y fuera nada más Maduro y su régimen, es el país entero, y sumido en una profunda crisis económica. Antes de irme al corte comercial, recoger la postura del señor Las Heras con respecto a lo que ha dicho Trump, que ha desmentido a ciertos aliados en la región de Maduro, políticos particularmente de izquierda, Gustavo Petro de Colombia, que describen a los tripulantes de las narcolanchas como humildes pescadores. Dice el gobierno de Donald Trump que la operación va a seguir adelante hasta eliminar a todos, absolutamente todos los capos de la droga. Escuchamos cómo lo ha dicho últimamente Donald Trump y volvemos para comentarlo, señor Las Heras. Ya han estado observando lo que nuestros misiles hacen a los barcos, buques y submarinos.
¿Y el submarino? Dijeron, no, eso solo era una pesca. El demócrata radical de izquierda dijo, bueno, era un submarino, pero solo estaban pescando. Los submarinos no pescan, ¿verdad? Saben más sobre submarinos que en realidad tienes una parte hermosa afuera. Este es un submarino y ¿sabes para qué fue diseñado? Para transportar drogas y fue atacado, pero cada uno de esos barcos que atacamos mata un promedio de 25,000 personas estadounidenses cada año. Matan a cada uno de ellos, matan a 25,000 personas. Así que tenemos que detenerlo y lo hemos detenido. Quiero agradecerle a Pete por tener el coraje de hacerlo. Y créeme, la gente se siente muy honrada de que lo hagas, 25,000 personas por cada barco. Durante muchos años los cárteles de droga han librado una guerra en Estados Unidos. Y por fin estamos librando una guerra contra los cárteles. Estamos librando una guerra como nunca antes se había visto y vamos a ganar esa batalla, ya la estamos ganando. El mar, quiero decir, el único problema es que ya nadie quiere entrar al mar, ni siquiera los barcos pesqueros. Dicen, pasemos, pero no quieren eso, pero estamos llamando. Los eliminamos uno por uno y muy importante, hemos casi detenido por completo la entrada de drogas por el mar. Y ahora detendremos la entrada de drogas por tierra, eso va a ser muy fácil. Más importante aún, estamos poniendo fin a guerras. Estamos poniendo fin a guerras en todo el planeta y, como saben, y dije antes, terminé 8 guerras en 8 meses. La mayor cantidad que cualquier presidente en la historia. Ningún presidente que conozcamos ha puesto fin a ninguna guerra. Somin Las Heras, antes de irme al corte comercial, potente lo que dice el presidente de los Estados Unidos, estamos poniendo un alto a la entrada de drogas a los Estados Unidos. Hay quienes pues todavía aseguran de forma bastante cinematográfica, si se puede decir, como Gustavo Petro en su momento, que decían que eran humildes pescadores obreros del narcotráfico, algo así lo calificaba Petro. ¿Qué decir de esta contundencia que mantiene en su discurso Donald Trump, en las acciones también que tiene Estados Unidos y todo lo que se ha dado desde que iniciaron estas operaciones? Sí, Ruth, bueno, yo dudo que se pueda acabar, digamos, de esta manera con el tráfico de drogas, ¿no? Mientras exista demanda de drogas, y la demanda principal de drogas se produce, por supuesto, a nivel mundial, pero especialmente en los Estados Unidos, Norteamérica y en Europa hay una demanda muy grande. Mientras haya esta demanda, yo dudo que se acabe el tráfico. Se podrá eliminar un grupo, se podrá controlar más o no una ruta, pero si hay demanda, pues habrá gente dispuesta siempre a correr el riesgo de suministrar esta droga, ¿no? Y eso es lo que hemos visto históricamente. Entonces, esas declaraciones, digamos, tan optimistas del presidente de los Estados Unidos indicando que ya la ruta marítima se acabó y que ahorita, bueno, van a haber otras rutas, etcétera, y que van a terminar con el tráfico de drogas. Yo dudo mucho realmente que pueda haber, sí la demanda, y la demanda pues existe porque es un problema pues de carácter social muy, muy grande, siga existiendo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Seguimos luego del corte hablando de la situación que se vive, estas operaciones que se dan en el Caribe, en el Pacífico, en contra del narcotráfico. ¿Qué pasa con los que han sobrevivido también al ataque que ha hecho Estados Unidos a las que ha denominado narcolanchas que llevaban estupefacientes? Según reportes de Estados Unidos, hay un ecuatoriano que fue devuelto a su país, a Ecuador, y fue dejado en libertad. Tenemos una primicia de NTN 24, la comentamos luego del corte comercial, porque no era un humilde pescador el ecuatoriano. Según estos documentos que fueron descubiertos por nuestro equipo de investigación, era una persona que tenía que ver con el narcotráfico. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos hablando de las operaciones de Estados Unidos para detener el narcotráfico. Ahora hablamos de Andrés Fernando Tufiño Chila, alias Frescosolo, ecuatoriano que logró escapar con vida de un ataque a un submarino que, según el Pentágono, estaba cargado con drogas. Otros 2 hombres que lo acompañaban murieron en este operativo. Este señor fue repatriado a su país, a Ecuador, donde fue dejado en libertad. Esto al no tener delitos pendientes. Sin embargo, una investigación de NTN 24 revela que Tufiño no era un pescador,
sino un exconvicto reincidente. Documentos judiciales confirmaron a esta cadena internacional que tenía que ver con el narcotráfico marítimo en Estados Unidos en el 2021. Fue deportado a Ecuador tras haber cumplido 5 años de prisión. ¿Qué decir con este tipo de casos, María Isabel Puerta? Cuando escuchamos además a un mandatario, ya lo decíamos en el bloque pasado, decir que eran operadores, pobres, humildes, pescadores, dedicados quizás al narcotráfico. En otras situaciones han dicho que personas de escasos recursos, Petro particularmente, y se conoce de este caso que, según lo pudo detectar nuestro equipo de investigación de NTN 24, era una persona que es reincidente, es decir, fue de vuelta a Ecuador y lo dejan en libertad luego de haber tenido que ver con casos de narcotráfico. Sí, a mí me llama la atención que, habiendo tenido antecedentes aquí, el gobierno quizás no había suficiente base jurídica, que es lo que algunos expertos aquí están alegando que pudiera incidir negativamente en esta estrategia. Porque si ese individuo tenía antecedentes por tráfico de drogas aquí en los Estados Unidos, aun cuando haya cumplido su sentencia de haber sido ese caso, no conozco los detalles. Pero es extraño, debe haber algún motivo por el cual decidieron no formular cargos y en su lugar entregárselo al gobierno de Ecuador. Y ellos, me imagino que por la misma razón, tampoco procedieron, ¿no? A lo mejor el señor ya cumplió con su condena, en fin. Pero entonces la pregunta que uno se hace es, si no hay forma de, en este caso con los sobrevivientes, de proceder a digamos, a abrirle formular cargos, llevarlo a juicio. Si eso no es posible, entonces, ¿cuál es el endgame de estas operaciones? Porque por una parte sirven para alertar a las organizaciones criminales que utilizan estos medios para traficar drogas, que están en peligro, porque pueden ser, no es que los van a detener, es que los van a matar. Entonces eso es un elemento importante en la estrategia. Pero en el caso de haber sobrevivientes de estos ataques cinéticos, entonces, ¿cuál es el protocolo, ¿no? Entregarlos a los gobiernos de los países de los que son nacionales, entonces Estados Unidos no puede actuar en contra de ellos. Aquí hay grupos de juristas que se están preguntando cuál puede ser el impacto a futuro sobre este tipo de actividades. Coronel Supervielle, quiero saber cuál es su opinión al respecto. Estos sobrevivientes de estas embarcaciones fueron repatriados por Estados Unidos a sus países de origen, esto de acuerdo con el presidente Donald Trump, quien los calificó de terroristas, pero a uno de ellos en su país pues le dijeron no tenemos ninguna prueba, váyase, libertad. Sí, bueno, ninguno de nosotros sabemos exactamente qué es lo que pasó y cómo es que llegaron a esta conclusión, que como dice la señora anterior, que es el endgame, que es el fin aquí. Pero yo me imagino que acuérdense que estuvo a bordo de una nave naval de Estados Unidos por varios días antes de ser entregado a Ecuador y que posiblemente hubo algún tipo de acuerdo, negociación, lo que sea, entre él y los agentes de la CIA o de otra organización de Estados Unidos para conseguir información que tiene valor para esta lucha, esta guerra, este conflicto que está ocurriendo hoy en día. No sabemos, pero sí parece ser un poco raro que lo dejen salir y entonces la única explicación que me viene a la mente es esa. Y quisiera, si me permite un segundito aquí, lo que dijo el señor Las Heras antes. Estoy totalmente de acuerdo. Mientras que hay una demanda por algún producto o servicio, va a haber una oferta. Y no nos olvidemos que en Estados Unidos, en los años 20, hubo una enmienda a la Constitución, que no es nada fácil conseguir, para hacer el alcohol ilegal. Eso duró 10 años hasta que por fin la demanda siguió. Las mafias americanas crecieron, se hicieron muy poderosas y tuvieron que hacer una nueva enmienda para cancelar la primera enmienda
haciendo el alcohol ilegal. En otras palabras, que durante toda la historia humana siempre es, si hay una demanda, va a haber una oferta. Señor Las Heras, antes de irme al corte comercial también quiero su criterio con respecto a esto que estamos opinando sobre las interceptaciones, estos sobrevivientes de los ataques en medio de las operaciones narcoterroristas de las que señala pues Estados Unidos. Bueno, coincido con lo que se ha dicho ya en este programa en el sentido de que hay una gran contradicción al devolver, digamos, a una persona que detuvieron en la interceptación que hicieron de una de estas lanchas, en este caso al que tú te referiste aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, es una contradicción porque si efectivamente esta persona estaba incursa en una actividad ilegal como el tráfico de drogas, lo lógico hubiera sido detenerla y hacer las investigaciones del caso, por supuesto, porque eso podría llevar incluso a conocer más sobre quiénes son quienes están financiando la operación, quiénes dirigían, digamos, este tráfico de drogas en el caso de esta lancha que fue interceptada. Y además creo que pone en entredicho lo que está haciendo el gobierno norteamericano con el ataque, digamos, militar contra estas lanchas en el Caribe, que han sido, digamos, catalogadas como ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Si esta persona es devuelta y luego es liberada en su país de origen, ¿qué pasa con las personas que murieron? Así, las personas que murieron en estos ataques son culpables, no son culpables, tienen cargos en contra, no tienen cargos. Así, es una absoluta contradicción el haber devuelto, digamos, a personas que han sobrevivido a estos ataques a sus países de origen. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, regresamos enseguida, conclusiones en ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos aquí en Ángulo, ya vamos con las conclusiones. Estaba leyendo una entrevista que le han hecho a Elliot Abrams, ex enviado de Estados Unidos para Venezuela, en BBC Mundo, y dice textualmente: Trump no tiene ninguna intención de invadir, pero sí, todo esto es una operación psicológica. Establece diferencias en lo que fue la primera era de Trump, donde también hubo una presión para sacar a quien catalogaba como usurpador del poder, Nicolás Maduro, reconoció a Juan Guaidó en su momento, y ahora en esta segunda fase, pues Trump está haciendo lo mismo, pero utilizando quizás una estrategia diferente para quitar al usurpador del medio. Tiempo de las conclusiones en Ángulo. Voy a empezar con Marisabel Puerta. La escucho. Adelante. Yo creo que Abrams tiene razón en un sentido, y es que esta administración, al igual que en su primer gobierno, ha tenido una aproximación, en el caso de Venezuela, de intentar una estrategia. Si esa no funciona, gira, va hacia otra. Es decir, hay cambios. Sin embargo, hay un retorno a la intención, al menos, de promover un cambio, yo no sé si violento, pero la estrategia termina siendo agresiva. Ahora bien, coincido en que quizás eso tenga más la intención de amedrentar, asustar a Maduro, aunque a estas alturas, lamentablemente, todo el esquema, tanto de sanciones, de presión, del carrot and stick que intentó Biden, eso realmente ni la más agresiva ni la menos agresiva ha dado resultado. Y veremos si en esta oportunidad hay alguna fisura, hay algún crack en esa coalición, que hasta ahora pareciera que no es el caso. Quiero escuchar la conclusión, Somín Las Heras, si usted está de acuerdo, porque, claro, hay muchos que dicen que la presión está comenzando de nuevo, y muchos en el régimen están pensando, si los gringos se quieren deshacer de Maduro, lo harán. ¿Qué va a pasar conmigo?, se preguntan algunos del entorno. Hay gente dentro del régimen que está quizás hablando con la oposición. ¿Podría darse este caso?
Sí, bueno, en el primer gobierno de Donald Trump se hizo muy famosa aquella frase de todas las opciones están sobre la mesa. Y todas las opciones están sobre la mesa, pues significaba también que la opción militar estaba sobre la mesa. En el primer gobierno de Trump no pasó nada. Ahora, bueno, se está intentando, digamos, también hacer una presión militar muy grande, también como lo dice el señor Abrams, pues una presión de carácter psicológico muy, muy grande. Pero si tampoco pasa nada en esta oportunidad, y es una de las opciones y uno de los escenarios que tenemos que tener sobre la mesa, que no pase nada al final, el resultado sería que el gobierno de Maduro probablemente salga mucho más fortalecido de una situación de esta, ¿no? En momentos, además, en que el gobierno de Maduro pues, está muy aislado internacionalmente e internamente, bueno, recibió el repudio de la población venezolana en las pasadas elecciones del año pasado, del 28 de julio, ¿no? Donde fue ampliamente derrotado y lo obligó a llevar a cabo un fraude muy, muy abierto, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que el gobierno de Maduro internamente también se ha visto muy debilitado porque muchos dirigentes y bases del chavismo que en el pasado pues lo apoyaron, se han venido también descolgando del gobierno de Maduro. Entonces, después de una acción, digamos, de este tipo, de una presión tan grande, psicológica, como la define Abrams, no termina pasando nada. El gobierno de Maduro más bien, en vez de salir, digamos, derrotado o tener que ceder el poder, más bien podría salir muy fortalecido, y esa es una de las preocupaciones que uno tiene ante una situación de este tipo. Gracias. Termino con usted, coronel Manuel Supervielle. Lo escucho. Estoy de acuerdo con los dos anteriores presentadores con lo que dicen. Yo quisiera hacer un punto aquí, que es que por razones de política doméstica aquí en Estados Unidos, el presidente Trump no puede terminar con esto dejándolo como antes. Simplemente no puede. Se va ni para él mismo psicológicamente y también en términos políticos. Aquí en la Florida, en un estado importante, hay una población grande venezolana y de cubanos y otros que si ven que hace toda esta muestra de fuerza y al fin no la usa de ninguna manera y Maduro se queda ahí, va a perder mucho, pero mucho apoyo aquí internamente. Segundo, también está el tema de que estoy de acuerdo con Abrams que no va a haber una invasión para ocupar de Estados Unidos. No va a haber infantería, no va a haber marines infantos que se van a entrar y quedarse. Eso no es decir que no puede haber una invasión, vamos a decir, limitada y estratégica para capturar un puerto o un aeropuerto o algo así. Pero la estrategia sigue siendo fracturar el régimen de Maduro para que entonces algunos de esos grupos vayan con la oposición, vayan con el gobierno legítimo y entonces ahí reciben el apoyo militar de Estados Unidos. Quisiera dejarle un hecho aquí, que yo sé que todos saben que en Venezuela hay un general por cada 65 soldados. En Estados Unidos, por comparación, hay uno por cada 1.400. Es decir, que eso fue a propósito por parte de Chávez, cuando hubo el intento contra él, crear una organización que no sea erárica para entonces difundir, hacer así todo plano, para que sea más difícil tener un coup contra él. Lo que no contó, y es que en esta situación, al ver tantos generales y tantas diferencias en unidades, que es más fácil convencer a algunos de ellos para que vayan y se pongan al lado del gobierno legítimo con el apoyo militar de los Estados Unidos. Voy a la pausa comercial. Volvemos enseguida a estos ángulos. Ángulo con el creciente temor que hay en Miraflores tras la llegada del buque de guerra, el USS Gravely, a Trinidad y Tobago, y también la inminente presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford, que estará en los próximos días. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy. Manuel Supervielle, coronel jubilado del Ejército de los Estados Unidos. Gracias, coronel, por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes. También voy a agradecer a María Isabel Puerta, profesora de Ciencia Política. Gracias por haber estado con nosotros hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes, un gusto. El gusto también de despedir y agradecer a Somín Las Heras, investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Igualmente, me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.